nosotros no nos hemos dado cuenta con mucha firmeza que quien cambia la educación no somos los docentes, son los estudiantes. Y eso se ve muy claro en esta modalidad. No es la primera vez que estoy ante ustedes con un tema de la EVA. La última vez estuvimos reunidos el 24 de abril y yo ahí les exponía la perspectiva de esta modalidad desde la mirada de la universidad. Hoy traigo, si quiere, como decía el señor rector, con una frase marquetera, la otra educación. La otra educación. La pregunta es, ¿hay otra educación? Miren, la educación de jóvenes y adultos ha tenido en el Perú muchos nombres. Atrás, muy atrás, estoy hablando pues de principio de la década, del siglo anterior, arrancaba como programas para alfabetizar. Y como son ustedes estudiantes, es importante que tomen nota de lo siguiente. Quien primero comenzó a trabajar para educar a adultos de modo sistemático fue un español llamado Francisco Ferrer. Y les doy el nombre de su libro, porque lo van a encontrar en esta biblioteca de la universidad. Se llama La Escuela Moderna. Él lo escribe por 1870, por ahí. Barcelonés él. ¿Y por qué es importante que sea barcelonés? Porque en Barcelona se nucleó una forma de pensamiento muy radical que se expresaba en el anarquismo. Pero no era un anarquismo teórico, doctrinario, sino un anarquismo de movimiento, de acción, que dicho sea de paso, hasta hoy, en Cataluña, se sigue dando. O sea, eso es histórico en el caso de España. Este señor Francisco Ferrer aprende en Francia la necesidad de educar a aquellos que por N razones no podían asistir a una escuela formal. Y comienza a organizar cursos. Pero no cursos de la currícula ni nada, sino cursos de talleres, digamos, amplios. Eso va a venir a Perú. Y no olviden que nosotros tenemos un anarquista doctrinario, que es González Prada. Y va a ser tomado por un movimiento sindical, que este año 2019 cumple 100 años que logró la jornada laboral de 8 horas. Fue hecho por sindicalistas anarquistas. Pero, ahí viene lo interesante, pero que fueron formados en escuelas que ya comienza a cambiar el nombre, ¿no? Nocturnas. Como tenía una jornada, el único tiempo disponible era la noche. Y las jornadas en ese tiempo, antes del 19, eran de 10 a 12 y hasta 16 horas. Y esa gente, esa generación, para decirlo con mayor propiedad, después de trabajar, se iba a estudiar.
y terminaba pues 1, 2 de la mañana. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba en su trabajo. Una generación heroica que no se ha presentado otra vez en el país, dicho sea de paso. Nocturna se llama. Después, ya por la década más avanzada, el siglo XX, por la presencia de un educador formado en esta universidad, que se llamó en vida Lorenzo Quiroz Valles, introdujo otro nombre, andragogía. Y en Cantuta se comenzó a preparar docentes en andragogía. Lamentablemente el término no era muy marquetero, porque en esos tiempos, estoy hablando de la década del 70, 60, había movimientos de moda pues de los gogó, habían peinados gogó, vestidos gogó, y los docentes de andragogía eran andragogos, que no sonaba bien, y se fue quedando el término. Aparecen las normas y comienza a llamarse educación de adultos. Pero de repente nos damos cuenta cuando vamos a un colegio que adultos hoy, en este año, o en el año anterior si quieren, hay solo 10%. O sea, de cada 100, 10 son adultos. 80 son jóvenes, entre 15 a 26, 27 años, jóvenes, en términos nuestros, en términos peruanos. Y el 10% restante son menores de edad. Eso es lo que tú puedes encontrar en cualquier SEBA estatal hoy en el país. Entonces dijeron, un momentito, ya no es educación de adultos, es educación de jóvenes y adultos. Ya tenemos otro nombre. Llegamos al 2002 y los legisladores de esa época, algunos que todavía siguen vigentes, dijeron, no, pues vamos a darle un nombre nacional, porque en términos internacionales, en los foros y las conferencias mundiales, a esta modalidad se le conoce como educación de jóvenes y adultos. Pero en el Perú, los legisladores del 2002, para la ley de 2003, le denominaron Educación Básica Alternativa, cuyas siglas es EBA. Hecha la ley, si ustedes ven, son pues 4 o 5 artículos, eso es todo. En ese momento yo trabajaba en el ministerio, era director, y había que convocar a especialistas para que desagregaran lo que estaba en 4 o 5, o lo que está en 4 o 5 artículos de la ley y hacer viable la modalidad. Y el que encabezó el equipo es el ahora ya también nos ha dejado, José Rivero Herrera, docente también formado en esta universidad. Él convoca a otras personas y hace una propuesta que está contenida en un texto que se llama La Otra Educación. Es ahí donde aparece este nombre, La Otra Educación. Es un texto en 2 tomos,
que sería interesante aquellos que quieran conocerla un poco más de detalle, que puedan acceder porque está en la web. Yo conversaba con José Rivera y le dije, ¿y de dónde se salió el nombre? Ah, me dijo. Esta frase yo la he copiado de una educadora argentina. Ella en un informe pone entre comillas la otra educación y me parece que es lo más adecuado. Miren cuántos nombres, ¿ah? Y ahora, a partir del año 19, con toda esta acción que está desarrollando el Consejo Nacional de Educación para diagnosticar, conocer, etcétera, etcétera, ya no le está llamando Eva, ya no le llama otra educación, ahora le está llamando o intenta llamarle la educación para mayores de 18 años. Entonces la pregunta que están haciendo ustedes es, ¿y por qué tantos nombres? Resulta que, y esto es importante tenerlo en cuenta, que del 100% de la población que asiste a la educación básica en el Perú, la población de EVA representa el 2.3%. O sea, de los 8 millones que van, para decirlo en términos globales, son unos 220.000. Esos son todos. Y 220.000, si le sumamos los 60.000 que están alfabetizándose. Y si diferenciamos el resto, vamos a ver que solo 110.000 acuden a un SEBE estatal y el resto es privado. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es el interés de esta modalidad? Porque en términos estadísticos es nada. Por ejemplo, hay un presupuesto que se da en la escuela de forma inmediata según el número de estudiantes en un local. Para ponerlo en términos de caso, en el Mira del Pando, que está acá en Vitarte. En el regular hay número de estudiantes y en EVA hay otro número de estudiantes. Pero como la cantidad menor es de EVA, al momento de darle el presupuesto, a EVA le toca 2 soles. Y de ahí viene el enorme problema de invisibilidad de la modalidad. Estadísticamente, digamos, de prestación de servicio, no es significativo. Sin embargo, es educación básica alternativa. Estamos hablando de la primera etapa del sistema. Y la pregunta es, en el Perú, ¿cuántas personas no han terminado su educación básica? Los números absolutos dice que son por encima de 7 millones. Entonces la pregunta sale pues rapidísima. Y si habiendo tanta, entre comillas, demanda potencial, ¿por qué los EVAs no están llenos? ¿Por qué no atienden? ¿Por qué una persona que no terminó primaria lo puede hacer en la EVA, no acude a un SEBA? Y la respuesta la van a tener ustedes en lo que están viendo en este momento. La ley vigente, que dicho sea de paso, ya tiene muchos años, tiene 16 años, y en términos mundiales, las leyes de educación solo deben tener una vigencia
de 10 años. Y hay que comenzar a pensar en cambiarla. Y nosotros ya tenemos 16. En la ley vigente hay un artículo que exige al Estado hacer un proyecto educativo nacional. Y la ley vigente es de 2003. 2004, nadie hacía nada, pero un grupo de la comunidad educativa, ¿no? ONGs, asociaciones, etcétera, se reúnen y comienzan a redactar un proyecto educativo. Lo terminan en el 2004 y desde 2004 hasta 2007, que el Estado lo aprueba mediante una resolución suprema, este proyecto fue de alguna manera manejado, pero a partir del 2008 es cuando comienza a ser ejecutado. Síganme, por favor, con claridad. Se aprueba en enero del 2007, pero recién se pone en práctica en el 2008. ¿Tiene lugar la EVA en ese proyecto? Lamentablemente no. Así, con la conclusión que acaban ustedes de escuchar, no. Solo se refiere a la EVA en la parte de alfabetización. O sea, un poco como la historia. Pero ahí hay una cosa interesante, ¿no? ¿Y por qué no se refiere a la EVA? Y una vez le hice la pregunta a uno de la comisión que redactó este proyecto, que está vigente por si acaso hasta el 2021, del 2008 al 2021. Y por favor, este dato es sumamente importante. El presupuesto anual del Ministerio de Educación en números redondos a este año son 30.000 millones de soles. Y han pasado 11 años de vigencia de este proyecto. Es decir, ha habido más de 300.000 millones de soles para poder concretarlo. Fíjense cuánto dinero. ¿Cuáles son los 5 o 6 elementos claves de este proyecto? Están puestos ahí. Los llaman objetivos estratégicos. O sea, lo que voy a lograr al 2021. Estamos en 2019, faltan 2 años. Entonces debo tener más o menos 50% alcanzado, con la enorme cantidad de dinero que ha habido. Un objetivo, por ejemplo, el de calidad, textual. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice, oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Textual. Sí. ¿Cuál es el resultado que el mismo proyecto plantea? Textual, ya referido a EVA. Acceso a la calidad sin exclusiones en EVA. ¿Sabe cuánto gasta el Estado por cada estudiante en primaria al 2017, que es el último dato? 1.700 soles. ¿Sabe cuánto gasta el Estado
por cada estudiante de EVA, que no solo de primaria, también es avanzado, 800 soles. Con 800 soles podríamos tener calidad. Y miren ustedes todos los objetivos estratégicos que hay. Me estoy refiriendo solo al primero. Por ejemplo, con respecto al profesor, que le interesa en este caso a Cantuta. El objetivo estratégico es maestros bien preparados, que ejercen profesionalmente la docencia. ¿Cuál es el resultado esperado al 2021 en EVA? Formación docente continua en EVA. He ido muchas veces a universidades estatales a venderles la idea para que formen docentes en EVA. Y ninguna, a excepción de la Cantuta, lo ha aceptado. Siendo estatal, debe cumplir la ley. Y la pregunta es, ¿y por qué? Por falta de cuadros profesionales. Porque en esa baraúnda de nombres, muchos son andragogos, otros son nocturnos, otros están entre una educación básica de adultos, otros de jóvenes, ahora uno de 18 años. No hay claridad conceptual con respecto a esta otra forma de educar. Y es otra forma de educar porque el estudiante es totalmente diferente. No es el niño ni el adolescente, es el joven y adulto. De cada 100, 90 trabaja en empleos precarios, empleadas del hogar, ambulantes, choferes. Es decir, esta modalidad atiende a los sectores poblacionales más deprivados de la sociedad. Y sin embargo, cuando algunos por ahí dicen, no, primero los más olvidados, los menos, a ellos, no hay. 800 soles. ¿Qué se puede hacer con 800 soles para un estudiante? La universidad, a cada uno de ustedes, el Estado está admitiendo más o menos 3.000 soles. Con el presupuesto que tiene. ¿Qué otros lugares hay de formación de docentes en EVA? En institutos. Hay 5 institutos que son controlados por el Ministerio de forma directa y cuyo currículo de formación es el plan de estudios, no difiere mucho del plan de estudios de los docentes que se forman para básica regular, es decir, para niños y adolescentes. Aquí hay que formar docentes para jóvenes y adultos, lo cual supone conocer con mucha claridad cuál es ese perfil de este estudiante. Por eso es sumamente importante, los que están acá, puedan escuchar la presentación del libro del doctor Guadalupe, que él trabaja este tema y hace una propuesta para que la Cantuta no solo se quede formando docentes para el ciclo inicial e intermedio de modalidad, que sería el equivalente a primaria en EBR, sino
que forme docentes en avanzado. ¿Y por qué esta diferencia? Porque la población que no tiene básica y no tiene primaria no va necesariamente a estudiar y completar su primaria. Sin embargo, en avanzado sí hay demanda. Y ojo, los 7.000, 7.500 docentes de SEBAS estatales no tienen formación inicial o previa en EVA. Tienen formación inicial o previa en básica regular. Entonces ya se pueden ustedes imaginar cómo serán esas acciones de aprendizaje. Porque mientras a un pedagogo de básica regular, el proceso es de enseñanza-aprendizaje, para un pedagogo de joven y de adulto, el proceso es de orientación y aprendizaje. El joven y el adulto no te viene en cero. No es, como decía la vieja pedagogía, una tabula rasa. No. Viene con mucha experiencia de la vida misma. O sobrevivir en esta sociedad nuestra, ¿es fácil? No es fácil. Y esa gente sobrevive. Y todavía sí quiere ir a terminar su educación básica. Con respecto a entidades superiores, ¿qué dice el proyecto vigente en sus objetivos estratégicos? Miren ustedes, textual. Educación superior de calidad aporta al desarrollo y la competitividad nacional. Resultado, docentes EVA éticos y competentes. Habría que preguntarse si la experiencia en Cantuta del 2008 a este año ha llevado a formar docentes éticos y competentes. ¿Sabe cuál es la gran demanda de los estudiantes en esta modalidad que tú la encuentras en los SEBAS? Es la sobrevivencia. Las artes de subsistencia que tienen hasta ahora, una empleada del hogar, un ambulante, ¿qué te digo? Pues un desocupado, incluso un niní, aquellos que ni estudian ni trabajan, es de hacerse de una ocupación para que pueda sobrevivir, para hacerse una trayectoria de vida. Si quieres tú, en el enfoque a lo largo de toda la vida. ¿Cuántos de los que han formado hasta ahora Cantuta tiene una opción ocupacional que pueda darle a estos estudiantes cuando están en aula, cuando están en grado? Eso. A pesar que la universidad tiene más de 30 ocupaciones. Muchos son los objetivos estratégicos y, como ven ustedes, no están siendo logrados. Y eso que ya pasó 8 años de vigencia del proyecto. ¿Qué ha traído como consecuencia todo este problema a la EVA ya al 2019? Lo que le llamo en la placa, nudos críticos en la otra educación. ¿Cuál es? Los problemas estructurales y permanentes que tiene. Mire, ¿cuántos son? 4, 8, 2, 16 me ha puesto ahí. ¿Cuál de ellos es más interesante comentarlos y no cansarlos a ustedes en este momento? Por ejemplo,
La pedagogía que se desarrolla es una pedagogía acrítica, tradicional, asentada en el didatismo, como si fueran técnicos y no profesionales que tienen que reflexionar sobre la educación que están dando. Y esto que acabo de decir no solo es válido para la EVA, es válido para todas las modalidades. Estamos en un momento en que se está despedagogizando la escuela. Se está haciendo del docente un técnico que solo tiene que aplicar manuales o normas, pero que no reflexiona sobre la práctica educativa que está haciendo, es decir, ¿qué educación queremos realmente para ellos? De repente lo digo en forma gruesa, la que los empresarios quieren, que es el técnico barato de siempre, que es el choro barato de hace 50 años atrás. ¿Eso es lo que queremos? Por eso es que es una pedagogía crítica. Y eso lo encuentras tú en todos los EVAs. No hay reflexión, no hay cuestionamiento, no hay curiosidad. Se acepta solo lo que viene. Y el aparato formal es tan fuerte que si no cumples la norma, eso se llama desacato. Y el desacato es proceso administrativo. ¿Y dónde están las autonomías pedagógicas del docente? ¿Dónde está la adecuación curricular? Y todo? Por ejemplo, en evaluación es clarísimo, te dicen cómo evaluar, cuando eso es función profesional del docente. En materiales, te dicen qué materiales tienes que usar, cuando eso es función profesional del docente. Otro nudo crítico que es importante resaltar acá es que la EVA se ha convertido en educación para pobres. Con 800 soles, ¿saben que en algunos lugares no le dan ni papel para libretas? Que los profesores tienen que llevar el material fotocopiado con su plata. Sin embargo, anualmente el presupuesto en educación se devuelve el 12% del mismo. O sea, más o menos unos 4.000 millones de soles se devuelven al Estado porque no se gastaron. Una educación para pobres, con docentes mal capacitados, sin materiales, con sesiones de aprendizaje frentistas. El docente llega, se pone a su pizarra, hace la clase, si aprenden bien, si no, ese no es su problema, y se va. Evalúa, este está desaprobado, está aprobado, se acabó. ¿Dónde está la pedagogía cooperativa, colaboracionista? ¿Dónde? Ninguno. De las nuevas herramientas tecnológicas, ni pensarlo, pues. Ni pensarlo. Fíjense, entonces, es una educación para pobres. Por eso es que es remedial. O sea, hay que darles alguito, algo que puedan manejar, algo que puedan comprender, que por lo menos lean, que por lo menos calculen. Y esas son las tres ideas centrales de la alfabetización, pues. Que aprenda a leer, aprenda a escribir y que aprenda a calcular. Pero que aprenda a pensar, no.
que aprenda a reflexionar, no. Eso es peligroso. Todos hoy día somos testigos presenciales de la septicemia que nos corroe como institución. Esa septicemia se llama corrupción. Todos. El nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, perdón, de Educación General Básica del 2016 tiene los llamados enfoques transversales, ¿cierto? Son 7 enfoques transversales. Algunos que recuerdo: derechos, bien común, género, excelencia, pero ninguno hay de corrupción. Sin embargo, es el problema central. Ese es el tema de una educación remedial. Darle los mínimos para que cumpla su ciclo mortal y mueran. Y vendrán otros. Y otra vez el ciclo se irá renovando. ¿A eso cómo se llama en términos políticos? Conservadorismo. Es conservar. Y el conservadorismo, si no es detenido en su oportunidad, comienza a caminar hacia el fascismo. Otra más, una tercera para no cansarnos, que creo que es importante decir, está dado en la baja matrícula, que es uno de los temas más socorridos por los actuales expertos en el tema. Cuando yo me hice cargo de esta modalidad en el 2005, habían como 600.000 estudiantes, tanto en la primaria de adultos como en la secundaria de adultos. Pero ojo, el dato estadístico, 600.000, no necesariamente es cierto. Hoy día hay, como le decía yo, 110.000. ¿Seguirá bajando? Seguirá bajando. ¿Y por qué es que baja? Porque no hay en la práctica ese desarrollo que el amigo José Rivero lo escribió en el texto que había aludido hace algún tiempo. No hay otra educación, no hay otra pedagogía, no hay otros materiales, no hay otra metodología. Incluso no hay otra infraestructura. Yo tengo en mi poder las propuestas arquitectónicas de SEBAS para jóvenes y adultos. O sea, diseños arquitectónicos para eso. Porque una sesión de aprendizaje no es frentista, pues. Es muy participativa. Es así como se orienta. La tragedia para nosotros, los que estamos vivos en este momento y estamos expectando lo que les acabo rápidamente de describir, es que esto va a correr hasta el 2021, donde termina el proyecto. Pero viene un nuevo proyecto. Entonces, el título de la conferencia tendría que haberse llamado La otra educación en el PEN 2021 al 2036. Y hemos ganado algo, porque si en el 2004 o 2005 los expertos de la época, algunos de los cuales sigue estando ahora en la elaboración del que va a comenzar, se olvidaron de la EVA, hoy día no se han olvidado de la EVA. Y el doctor Rodríguez ha recordado que la
han posesionado a la universidad y va a venir en una charla el presidente del Consejo Nacional de Educación, el señor Guadalupe, y ojalá se refiera a esto, porque están haciendo un trabajo de captar información y están tomando en cuenta a la única universidad que está metida en el tema, pues, que tiene el profesorado para hacerlo, que tiene la voluntad política de la autoridad para hacerlo, que tiene los recursos humanos para hacerlo. En mi mirada, en mi opinión, y cuando digo recursos humanos para hacerlo, no hay que olvidar que se está organizando un macro congreso regional de educación básica alternativa por parte de esta universidad en octubre. Se van a convocar a 400 personas, entre estudiantes, docentes, qué sé yo, durante 3 días, para que discutan los mismos actores. Este no es un tema de autoridades ni de expertos. Son los propios autores, los estudiantes, los que tienen que decir su palabra. Y en eso, el estudiante que se está formando en IVA en este momento debe estar siendo ya organizado para hacer precongresos, de manera de que las investigaciones que haga, que no tienen que ser muy grandes, pueden ser exploratorias, porque la carencia es mucha en el caso de la modalidad, en ese congreso se discutan y se alcance al Consejo Nacional desde la base, no desde la cima. Hoy día están desde la cima y se están diciendo las mismas cosas de hace 15 años atrás. El que tiene la verdad, el que tiene la práctica, es el estudiante, es el docente que está en aula, que está en área. A esos van a ser convocados para octubre. Esa es la enorme importancia que tiene ser la única universidad que está formando docentes para esta modalidad. Correlativamente, entonces, mis opiniones con respecto a los ejes están planteadas abajo en rojo. Una primera que es importante, formación docente previa universitaria. ¿Cuál es la diferencia entre la formación docente en la Universidad La Cantuta para un docente EVA y la formación docente en un instituto pedagógico? Que aquí se está haciendo esfuerzos por acercarse realmente a la problemática de estos ejes problemáticos. En los institutos no. Están simplemente acatando la norma. Y la relativa autonomía que hoy día tiene la universidad puede hacer renovaciones en modelos, renovaciones en materiales, renovaciones en metodologías, etc. Se pueden hacer. Y deben nacer desde los propios docentes y estudiantes. Por eso es tan importante el macro congreso que se está diseñando ya. Una segunda cosa importante, la pedagogía crítica. Entiéndase, por favor, la palabra crítica no en el sentido cotidiano, peyorativo que se utiliza, ¿no? Sino como traducción del alemán Kritik, que significa estudio. Crítica de la razón pura, Kant.
Crítica de la razón práctica, Kant. ¿Qué es? Estudio de la razón pura, estudio de la razón práctica, eso es todo. Y una pedagogía crítica es una, es una pedagogía de reflexión, de ir a las bases epistemológicas incluso de todo esto y darnos cuenta por qué debe haber una propuesta de transformación desde una modalidad que hoy tiene la atención de casi 3% de toda la estructura de la matrícula básica en el país. Una tercera cosa que es importante es construir esta otra educación con identidad. ¿Qué significa identidad? Que es aparte de la básica regular. Pues. Que mientras en básica regular hay una forma de evaluar, acá hay otra forma de evaluar. Que mientras en la básica regular hay materiales, acá hay otro tipo de materiales. Que mientras en la básica regular hay sesiones de aprendizaje de un tipo, acá hay otro tipo. Es decir, muy diferente. Esa identidad es sumamente importante. Que hoy, dicho sea de paso, está siendo mellada incluso en términos administrativos. ¿Saben ustedes cuál es el esfuerzo hoy día del Ministerio en los centros educativos donde hay EVA? Hay un director de EVA y hay un director de EBR. A alguien se le ha ocurrido decir, un momentito, tiene que haber una sola dirección, pues. Tiene que haber un director de la institución y el de EVA tiene que ser su director. Es decir, volver a la nocturna de antes de 2003. Quitando la autonomía en metodologías, en materiales, en horarios, en jornadas. Eso se llama desidentificarla, pues. En lugar de darle su planteamiento claro, no. Una cuarta cosa importante es que el CEBE estatal debe ser integrado con primacía. Y acá quiero entrar a algo que no he tratado de forma rápida o de forma de frente, la ley. ¿Por qué dije al principio que hay que cambiar la ley? Porque muchas de esas cosas que tiene la ley ya fueron pensadas, pero para el 2002. Ya han pasado 18 años, 17 años. Ya no estamos en el mismo país, ya no es el mismo estudiante, ya no es el mismo profesor. Sin embargo, de esa ley hay algunas cosas que incluso no se han cumplido. Una de ellas es la primacía de la escuela en el sistema administrativo. No es el ministerio que debe estar en el triángulo arriba. Es la escuela la que tiene que estar arriba. Si nos pusiéramos en términos hipotéticos de volar el ministerio, a la educación no le va a pasar absolutamente nada. Si eliminábamos la escuela, ahí se le pasa todo. Eso lo pusieron los legisladores en la ley actual. Han pasado ¿cuántos años? Y nadie ha dicho cómo hacerlo. Una segunda cosa, simplemente para ver que esta ley hay que cambiarla. ¿Ustedes saben que los estudiantes de educación básica tienen el derecho a opinar sobre la educación que reciben? Está en la ley. ¿Cuántas veces han reunido a los alumnos de quinto, cuarto, de secundaria para hablar en EBR y le han dicho, bueno, ¿están ustedes de acuerdo con lo que están recibiendo? Nunca
Nunca. Sin embargo, es la ley. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, algo que creo que es importante y que ya va descolgándose de todo lo que acabo de decir, es la necesidad de que un docente formado para la modalidad tiene que tener necesariamente entre su profesionalidad una opción ocupacional. No estoy hablando de una ocasión técnica, una opción ocupacional, porque nuestros estudiantes sobreviven o venden canchita o son informantes de paradero para los micros, en esa clase de empleos precarios y de refugio, ahí están. Y quisieran algo, aprender, pues, mientras están haciendo la básica. Lo que no perdamos de vista es el negocio y la corrupción que puede haber al respecto. Ustedes saben que hay un programa que se llama Doble Oportunidad, por la cual un estudiante de la modalidad recibe a la vez formación técnica, educación básica, una propina mensual y una lactoc. Y eso le da el Estado. ¿Sabe de quién es el negocio? De Senati, de Texuc, igual como las becas 18, igualito. Le cobran un montón de plata por eso, y sin embargo, solo llegan a nivel de ocupacional, no técnico. Por eso esta opción me parece sumamente importante plantearla, ¿no? Y los logros al 2036 están en la estrella, que es lo mismo que estoy diciendo acá para esto, ¿no? Esta otra educación, como están ustedes viendo, necesita de mucha investigación, de mucho esfuerzo, y yo me felicito haber hablado muchas veces con el rector y que se ganó el pleito en el 2007 y la instauró, y hoy día tenemos ya algo que decir y estaremos presentes cuando Ronald Guadalupe nos exponga cómo debe ser ya un detalle de toda esta otra educación. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta.